La Coordinación de Difusión Cultural y Extensión Universitaria de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México les da una cordial bienvenida a Metamorfa, Rituales, Tradiciones y otras formas, un programa que las y los enlaces de difusión cultural y extensión universitaria en planteles hemos preparado con mucho cariño para la comunidad guasemita, público en general, y a manera de homenaje para todas aquellas personas que se nos adelantaron a causa de la pandemia. En el marco de la tradicional celebración de Día de Muertos. Esta festividad, cuyo origen en parte se remonta a la época precolombina, dedicada a celebrar y a recordar a nuestros seres queridos fallecidos, fue declarada en 2008 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El día de hoy daremos inicio con una charla impartida por la maestra Emilia Reggi Lucio, quien nos hablará de flores, olores y colores, el sincretismo del Día de Muertos en México, y de quien leeré una semblanza curricular. Emilia es licenciada en Historia y maestra en Historia del Arte por la UNAM, especialista en Gestión y Políticas Culturales por la UACM, máster en Creación y Comunicación para Medios Interactivos Ramón Llull, Barcelona, formación CAT, Arteterapia Gestalt. Tiene interés en el estudio del arte de América indígena, ha participado en diversos proyectos de investigación relacionados con las culturas indígenas, profesora de asignatura en universidades públicas y privadas. Ha escrito artículos sobre arte indígena, arte y nuevas tecnologías, y también sobre gestión cultural. Actualmente realiza un doctorado en Historia del Arte en la UNAM con el tema Las flores y su representación entre los nahuas en tiempos de la conquista, entre la lírica sagrada y la retórica del poder. Y bueno, pues le agradecemos a Emilia el haber aceptado nuestra invitación y también pues agradezco a mis compañeros de los demás planteles, a Gabino, a Nadia, a Jessica, a Rogelio y por supuesto también a Marco Morante y a Diana, mi compañera en plantel, quienes también están aquí presentes y forman parte de toda esta programación. Muchas gracias. Y bueno, Emi, te cedo la palabra. Muchas gracias, Erika. Voy a compartirles pantalla. Antes que nada, me gustaría agradecer a todo el equipo de difusión cultural de la UACM, a Erika Valdés, a Diana, Jessica y todos los demás por la invitación. Agradezco que me tomaran en cuenta. Y bueno, voy a empezar con un canto mortuorio. Les voy a leer un pequeño fragmento. Poco tiempo en el buen lugar vivimos. Regocíjense, solo un poco hay amistad. Solo por un tiempo se admira a los hombres. Nadie es realmente tu amigo. Solo un poco son prestadas las buenas flores, las flores amarillas. Yo quiero dedicar esta plática al doctor Francisco Rivas, a mi maestro, el doctor Alfredo López Austin, a la doctora Ana Díaz, apasionada de las culturas mesoamericanas, a mi compañero de posgrado, el maestro Mauro Fonseca, y a todos aquellos que perdieron la vida durante esta pandemia. ¿Perdón? Bueno, quiero empezar hablando del sincretismo. Mircea Eliade dice que sería un error ver en el sincretismo únicamente un fenómeno religioso tardío, que solo puede resultar del contacto entre varias religiones ya desarrolladas o avanzadas. Lo que llamamos sincretismo se observa ininterrumpidamente en el curso entero de la vida religiosa. Cuando hablo de esto que dice Mircea Eliade, me refiero también al hecho de que todas las culturas, por ejemplo, las culturas que habitaban en América antes de la conquista, fueron retomando elementos
de aquellas culturas que les precedieron para crear nuevas formas de vida religiosa. En este sentido, podemos decir que no hay divinidades, rituales o cosmovisiones que surgen de manera espontánea. Es decir, siempre se trata de procesos de asimilación e identificación entre pueblos y personas. La fusión entre diversas ideas no solo viene, a decir Beliade, de estas circunstancias históricas que pueden ser el sometimiento, la conquista, el intercambio, sino que son procesos dialécticos que van creando nuevas formas culturales. Todas las formas religiosas se van complementando y enriqueciendo. Y la divinidad de un grupo social, por ejemplo, se puede transfigurar o convertir a través de lo que llamamos epifanías. Estos acontecimientos religiosos que van marcando los momentos de la cosmovisión y sus manifestaciones. Lo sagrado se manifiesta en todas las religiones para marcar o mostrarnos un momento de la creación. La renuncia o prohibición de ciertos rituales para dar paso a otros, ya sea por medio de la imposición o por medio del intercambio, crea estas nuevas experiencias religiosas. Y lo que nos debe quedar claro es que a través del tiempo no son solamente los acontecimientos históricos como la conquista por parte de las naciones imperialistas, las que terminan con una necesidad de una vida religiosa entre los pueblos. El cristianismo, por ejemplo, retoma muchos elementos de las religiones paganas antiguas, como las helenísticas o las griegas. Y cuando llega el fenómeno que conocemos como la conquista, hay una parte que es la conquista espiritual, con la llegada de los evangelizadores. Estos frailes, los primeros frailes, pertenecían a la orden franciscana y llegaron con la idea de imponer esta religión católica y toda su liturgia. Pero se irán dando cuenta a través del tiempo que el proceso es contradictorio y a veces se crean ciertas juxtaposiciones que nos llevan hacia el sincretismo. Los evangelizadores dedicaron mucho tiempo al llegar a México a conocer las creencias y costumbres de los pueblos que habitaban América, con la finalidad de erradicarlas. Pero hacia fines del siglo XVI comenzaron a observar que los habitantes mantenían sus creencias y prácticas y eso era un obstáculo para la propagación de la fe cristiana. Y entonces comenzaron a aceptar ciertas estructuras y valores éticos prehispánicos en su proceso de evangelización, con lo que permitían que se continuaran visitando los centros ceremoniales e inclusive comenzaron a construir encima de ellos y con ello fomentaban este sincretismo. Muchos templos se construyen cerca o encima de donde ya había estructuras. Es durante el siglo XVI cuando se comienza a establecer entonces una cultura que mezcla las tradiciones de los pueblos originarios y las prácticas de raíz española. Desde el inicio, los frailes comenzaron a recopilar información sobre esta cosmovisión, dejándola plasmada en estos documentos. En ellos recopilaban información sobre los tributos, las fiestas, las ofrendas, la filosofía, los cantos y muchos otros aspectos. El Códice Tobar, por ejemplo,
atribuido a un jesuita mexicano del siglo XVI, Juan de Tovar, contiene información detallada acerca de los rituales y las ceremonias aztecas o mexicas. A decir de Pablo Escalante, podemos encontrar concordancias entre los textos y las imágenes de la evangelización que muestran la inclusión de símbolos y metáforas de la tradición de los pueblos originarios para buscar un entendimiento con los conceptos de la religión cristiana. Nos dice, la fuerte religiosidad de los pueblos indígenas fue vista como un aliado y no como un enemigo de la cristianización. Sus expresiones festivas y ornamentales prevalecieron como una liga con el pasado que evitaba el desmoronamiento moral de los indígenas ante los abruptos cambios traídos por el orden colonial, de los cuales los frailes eran totalmente conscientes. Es decir, entre los pueblos originarios de América, la religiosidad estaba vinculada estrechamente con la naturaleza. Por ejemplo, el culto al maíz y las deidades relacionadas con la naturaleza. Las diferencias entre los conceptos religiosos de los pueblos indígenas y los evangelizadores estaban especialmente enfocadas, una en la manutención de un orden cósmico a través de acciones litúrgicas colectivas y la otra preocupada por la salvación del alma desde lo individual. Aquí radica una de las grandes diferencias. Los evangelizadores consideraban que había ciertas prácticas que se debían castigar, como eran los sacrificios humanos, la poligamia, el incesto, la embriaguez, las deformaciones corporales, la desnudez y el politeísmo. Pero llegaron a aceptar otras prácticas, por ejemplo, el uso del vestido y el calzado, siempre y cuando se mantuviera el cuerpo entero cubierto, la incorporación de las lenguas indígenas para llevar a cabo la evangelización fue un elemento clave de este sincretismo. La utilización del teatro religioso como este elemento de participación y difusor de la doctrina cristiana. Es decir, los evangelizadores se comienzan a aceptar este elemento que vemos representado en muchos de los códices anteriores a la conquista, donde vemos que se llevan a cabo una serie de rituales para mantener este orden del cosmos. Y entonces comienzan a mantener estas celebraciones sociales que tienen danzas, cantos, tratan de eliminar los elementos paganos, aunque, por ejemplo, en los cantares recopilados por Sahagún vemos esta convivencia de elementos de los pueblos originarios con los elementos ya de los evangelizadores. Los evangelizadores entonces encuentran que las representaciones teatrales son un método eficaz para transmitir estas ideas de evangelización y entonces incorporan danzas y representaciones. Inician un proceso de sincretismo que une dos visiones, une esta parafernalia del mundo de los pueblos originarios con, como son las danzas, los disfraces, la coreografía, el uso de las flores y, como ya lo dije, las lenguas originarias. El culto a los muertos, por ejemplo, se reúne con la fiesta de Todos los Santos, del cual hablaremos más adelante. Las divinidades, como Quetzalcóatl, empiezan a permear dentro de la iconografía de Jesucristo, la serpiente emplumada,
con la cruz y Tonantzin con la Virgen María. No solo Tonantzin, sino vemos que hay varios elementos de otras diosas, ¿no? Y aquí hay un elemento importantísimo, que es el sincretismo que se da a través de las fiestas calendáricas. Los rituales de los pueblos originarios se basaban en una estructura calendárica, y es un rasgo que compartían a lo largo de toda América. Por un lado, el año solar, que se dividía en 18 meses de 20 días, más 5, y en cada uno de estos 18 meses se celebraba una fiesta principal y numerosas fiestas menores que iban marcando la preparación hacia la gran fiesta del mes. Gracias a estos ciclos calendáricos y sus rituales, vemos cómo van de una celebración a otra. Por un lado, estaban esas grandes fiestas que el Estado iba controlando, ¿no? Y por el otro lado estaban las fiestas de los campesinos y la gente común, que se centraba a través de lo agrícola y el culto a la fertilidad. El culto a la lluvia, el culto al maíz, por ejemplo, nos expresan elementos de la cosmovisión que también hablan de un conocimiento aplicado a la agricultura, es decir, se sincroniza el año solar, el cambio estacional con estos rituales. Vamos a encontrar ahí un mayor sincretismo con la religión cristiana. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando van eliminando a las élites de estos pueblos originarios, se comienza a dar mayor importancia al culto local. Y entonces, el culto católico se establece en las ciudades y municipios para dar continuidad a estas prácticas que veneraban, por ejemplo, a los cerros o a las cuevas y a las milpas. Muchas de estas prácticas comienzan en la privacidad de la comunidad, de la casa, del hogar, y permiten crear una cohesión social necesaria ante esta imposición de muchas otras formas que permean la vida. El culto prehispánico da lugar a lo agrícola dentro de esta religión cristiana. Johanna Broda, por ejemplo, asegura que la dependencia de las comunidades de una economía agrícola crea elementos que dan lugar a estos ciclos del calendario y, por supuesto, a la relación con el ciclo del maíz. Les voy a hablar un poco de las fiestas agrícolas y esta relación con el Día de Muertos. Me voy a centrar más que nada en las fiestas de los pueblos nahuas, dando pues como un pequeños ejemplos, porque obviamente es muy amplio, ¿no? Hay una coincidencia temporal entre los festejos del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. Las fiestas de los pueblos antes de la conquista no se celebraban exactamente en las mismas fechas, pero iniciaban con este ciclo agrícola que se fusiona de alguna manera con el Día de Muertos el 12 de noviembre. Obviamente la fiesta del Día de Muertos es de origen europeo, pero se va combinando con esta cuestión agrícola. Los aspectos del culto de la muerte son más conocidos a través de este simbolismo agrícola que va permeando todo. Todo inicia con la veintena que conocemos como la Xochimilco, que es a fines de agosto, principios de septiembre. A decir de Fray Bernardino de Sahagún y Diego de Durán,
En esta fiesta tenía lugar la celebración del Micahuitontli, que se traduce como una pequeña fiesta de muertos o fiesta de los pequeños muertos. Durán nos decía que se trataba de una fiesta donde se conmemoraba la muerte de aquellos que habían fallecido jóvenes y durante la cual se hacían ofrendas y sacrificios. El nombre de esta veintena viene del sustantivo xochitl, flor, y del verbo tlamana, ofrecer. La fiesta también era conocida porque en ella se ataviaban con flores a los difuntos. Según nos dice que en esta veintena, 2 días antes de la fiesta, toda la gente se derramaba por los campos y maizales a buscar flores, flores de todas las maneras, silvestres como campesinas. En las comunidades, aquí les voy a leer esto, al 9º mes, Tashoshimaco, 2 días antes de que llegara la fiesta, ya se lo leí, perdón. ¿Cómo se funde esto? ¿Cómo se sincretiza esto a lo largo de un proceso de evangelización? Bueno, por ejemplo, actualmente en las comunidades, en septiembre se festeja la maduración de los primeros elotes y muchos pueblos han conservado esta tradición a través de la celebración del Día de San Miguel. En esta celebración se utilizan estas flores de pericón para crear cruces y muchas veces se hacen fiestas donde los habitantes se visten con flores, se crean ofrendas con esta flor, etc. Se considera actualmente en muchos pueblos que durante esta fiesta de San Miguel los muertos hacen su aparición y se quedan en la comunidad. Broda menciona que entre los Tenec de San Luis Potosí, los muertos y los ancestros, entre ellos los niños difuntos, llegan en esta fecha y son recibidos con muchas atenciones y se quedan hasta el 1 o 2 de noviembre. Sagún también menciona que otro día, muy de mañana, en la fiesta de Huitzilopochtli, se ofrecían a este ídolo, a Huitzilopochtli, flores, incienso y comida, y lo adornan con guirnaldas y sartales de flores, habiendo compuesto una estatua de Huitzilopochtli con flores y habiéndose presentado muchas flores, muy artificiosamente hechas y muy olorosas. Hacían lo mismo con las estatuas de todos los otros dioses y luego en todas las casas aderezaban con flores a los ídolos que cada uno tenía y los presentaban con flores poniéndoselas delante. Y toda la otra gente popular hacía lo mismo en sus casas. Aquí vemos cómo se va fundiendo esta idea de utilizar la flor para cuidar a los dioses y también para favorecer la visita de los muertos. Voy a revisar para que vean la otra. Chocohuesli. 20 días después de la fiesta de Tlaxochimaco, viene el 10º mes, Chocohuetzi. Durán describe que es la fiesta de los grandes muertos y se refiere a los adultos muertos. Durán dice, la gran fiesta de los muertos que tuvo lugar en el 10º mes se celebró el 28 de agosto según nuestros calendarios. No hay que olvidar que se han ido haciendo ajustes a los calendarios. Durán habla de esto, pero hay otras fuentes que nos dan fechas diferentes.
Lo que sí dice Durán es que él considera que es como una continuación del mes anterior, es decir, primero viene toda esta celebración con las flores y después viene la fiesta del Xocohuetzli. Y aquí es donde me gustaría empezar a hablar de cómo estas ofrendas que conocemos en la actualidad, que se hacen en algunos pueblos, no solo durante el 1 y el 2 de noviembre, sino durante todo el mes, o empiezan como ya vimos en septiembre, tienen estas flores, olores y colores que persisten a través del tiempo. Como podemos ver en algunos códices y fuentes, muchas fiestas calendáricas estaban llenas de ofrendas para los dioses. En ellas se incluían flores, ornamentos de papel y diferentes formas de comida. Por supuesto, se quemaban sustancias para crear un ambiente con diversos olores que se mezclaban con el aroma de las flores. Para los pueblos originarios, el humo generado por la quema del copal y los humos que desprendían la comida caliente eran un alimento para los dioses. Estos dioses se alimentaban de la esencia, por ejemplo también de los olores de las olorosas flores, como les llamaban. Los alimentos y las flores y el copal se depositaban frente a la imagen de estas divinidades. Tanto Durán como Sahagún hablan de que en la fiesta de Xocohuetzli se depositaban ofrendas aromáticas como la comida, el copal y otros inciensos. Esta última fuente de aromas, las flores, era un componente destacado de la atmósfera olorosa de las diversas fiestas. Y hay varios testimonios que permiten ver que su papel no se limitaba a la alimentación de los dioses. Los informantes de Sahagún relatan que durante la fiesta del Buey Tecuyo se ofrendaban flores y era cuando, por primera vez en el año, podía ser respirado el perfume de dos especies florales, el cempasúchil y el yelloxochitl, o flor de tabaco. Hay otro elemento importante en las ofrendas y en las fiestas rituales, que es el uso del papel. Por ejemplo, en el códice Borgia se menciona que se alzaban estacas de papel a las que llamaban soportes del cielo. También las velas de humo o de incienso de las flores, los cantos y rezos, que son otra parte del alimento espiritual para los difuntos y los santos, significan una alegría, nos hablan. Es decir, para los pueblos originarios hay una gran oración que es esta oración que incluye toda la parafernalia y que permite a los dioses alimentarse. La llama de las velas, por ejemplo, para algunos pueblos, se convierte en la palabra del difunto, en un mensaje. Existe también la evidencia de que en las ofrendas se quemaba la sangre del autosacrificio, el tabaco y los papeles que se bañaban con sangre o con hule, con la finalidad de participar en la recreación de estos momentos clave de la creación del universo y de los hombres. Por ejemplo, Graulich habla de que entre las ofrendas que se hacían a la pareja suprema creadora, entre rezos, se ofrecía tabaco y sangre para recrear el momento en el que Quetzalcóatl arrojaba sangre, copal y piedras preciosas al fuego
durante la creación. Para concluir, vamos a ver que todos estos elementos prevalecen hasta nuestros días, por supuesto modificados por esta imposición de nuevas formas religiosas que, por ejemplo, no aceptan los sacrificios de sangre o ciertas formas de baile, ¿no? Pero que van permeando la tradición, que van recomponiendo las formas de la vida religiosa. Por ejemplo, en los pueblos atitecos no se puede uno rehusar a la comida y la bebida que se ofrece durante estas fiestas porque se considera que es un regalo destinado a los dioses. Es decir, que las comidas y las bebidas no deben ser rechazadas porque el hombre debe participar con la divinidad de este diálogo a través de los olores y los sabores. Y entonces, como podemos ver, las ofrendas del Día de Muerto que se levantan en nuestros días nos hablan de un sincretismo que conserva flores, olores y colores de los pueblos originarios y se funde con la tradición católica que los evangelizadores intentaron imponer sin darse cuenta de esta fortaleza de las creencias de los pueblos originarios. Con ello, entonces, vemos que se crea un proceso dialéctico de ambas religiones que se van recomponiendo y dejando claro que es imposible terminar de golpe con siglos de tradiciones y rituales que pertenecen a las culturas que habitaban y habitan nuestra obra. Muchas gracias. Gracias, Emilia, por tu excelente conferencia, charla, que nos has compartido aquí algunos elementos que pues nos viene a ratificar pues lo que muchos historiadores nos han señalado respecto pues a este sincretismo que sigue, ¿no? Porque al final de cuentas la cultura pues no es un ente estático, es un ente, bueno, y los seres humanos por supuesto, ¿no? Quienes hacemos la cultura, pues no somos entes estáticos, sino que somos entes dinámicos y que vamos incorporando otros elementos a estas tradiciones o a estas festividades, ¿no? Como ya bien lo mencionas, y que pues estamos en este continuo devenir en el que retomamos, rescatamos, pero también a su vez incorporamos otros elementos que pues el desarrollo humano tecnológico, que también ahorita esto de la pandemia pues nos ha llevado a estas cuestiones tecnológicas y bueno, pues ya de alguna manera esta festividad pues se le ha incorporado este elemento de la tecnología, ¿no? Y bueno, no sé si mis compañeras, Nadia, Jessie, Gabino, quieran comentar algo o si en Facebook hay algún comentario, alguna pregunta para la maestra Emilia, por favor. Bueno, en Facebook te felicitan por la ponencia y pues que muchas gracias porque es muy interesante el tema. Nos lo manda Diana Martínez y te felicita Bea Carmina por el tema y por tu excelente exposición. No sé si mis compañeros tengan algún otro comentario al respecto.
Creo que no. Hola, buenas tardes. Ay, aquí anda Nadia. ¿Sí nos escuchan? Sí. Sí, Nadia, adelante. Es que tenemos un poquito retrasada la señal, pero intentaremos hacer una pregunta. Bueno, mi pregunta básicamente es, ¿cuál sería la opinión que tiene la maestra sobre todo este sincretismo a propósito de que en el festival, precisamente en este festival de Metamorfa, lo que tratamos es pues mostrar, ¿no? Que hay una tradición, pero que se ha venido pues eso, transformando, retomando en otros sentidos. Por ejemplo, tendremos la pasarela de disfraces. Entonces, ¿cuál es la opinión de la maestra Emilia en este sincretismo, pero en este sincretismo contemporáneo, digamos, ¿no? En este sincretismo, pues que además ya es transcultural, por decirlo así, que rebasa las fronteras. ¿Y en dónde nos sitúa entonces dentro de la tradición de nuestra mexicanidad? ¿Cuál sería la opinión de la maestra en este sentido del sincretismo contemporáneo, por decirlo así? Bueno, creo que, bueno, es una pregunta complicada, pero creo que hay varios aspectos, ¿no? El primero es, pues, que como lo decía al inicio, el sincretismo es una forma de diálogo, es decir, no estamos hablando nada más de imposiciones, no estamos hablando nada más de cómo se hace, cómo se trata de meter un elemento dentro de otro, sino de que se va creando un diálogo, ¿no? Y creo que en ese sentido es muy importante lo que están haciendo hoy porque están comenzando a hablar de, bueno, se han generado estas nuevas tradiciones y se han generado estos rituales de los que tenemos que comenzar a hablar, ¿no? Y de los que tenemos que comenzar a comprender. Como decía Erika al principio, pues estamos en este momento en el que no podemos, por ejemplo, ir a visitar las ofrendas de nuestros seres queridos, o no podemos o no tuvimos la posibilidad de despedirnos de aquellos que fallecieron. Y entonces tenemos que buscar nuevas formas, ¿no? Y en ese sentido me parece muy interesante lo que están haciendo ustedes como institución al introducir todos estos nuevos elementos dentro de su festival, ¿no? Creo que hay que salir un poco de estos discursos tradicionales donde solo hablamos de aquello que ya no somos o de aquello que no pudimos ser y comenzar a hablar de lo que somos en este momento. Y hablarlo no solo desde el punto de vista del yo, sino de comunidad, ¿no? ¿Cómo nos recomponemos como comunidad ante todos estos eventos que tenemos ahora, ante todos estos cambios? ¿Cómo vamos a cambiar nosotros también? ¿Cómo nos vamos a ir adaptando? ¿Y cómo le vamos a enseñar a las generaciones venideras o cómo le vamos a acompañar? Porque más que enseñar es acompañarlas en su aprendizaje en esta nueva generación de nuevas tradiciones, nuevos rituales y nuevas formas. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, claro que sí, maestra, totalmente, y me gusta mucho este sentido del diálogo, ¿no? Eso creo que es importante retomar ahora, que ya no todo es blanco ni todo es negro, pero sin duda es el tomar el valor de la tradición, eso creo que nunca estará, por supuesto, no será parte del pasado, ¿no? Es nuestro presente, muy vivo. Muchas gracias, sí. Gracias, maestra. Gracias. Gracias.
Gracias, gracias maestra, pues un honor que nos acompañe justo en estos diálogos y sin embargo también señalaría hasta cierto punto la obligación que tenemos, bueno, como institución educativa y siendo justo pues un patrimonio reconocido a nivel mundial, ¿no? Entonces, estos diálogos pues sí resultan de suma relevancia, sin embargo también ahí tenemos esta, como esta responsabilidad de como integrantes de una comunidad con muchísima historia, ¿no? Que tenemos ahí apenas también conociendo algunas de nuestras tradiciones propias, ¿no? De hecho, en la propia Metamorfa tenemos algunas actividades que nos van a poder acercar a cómo se viven estas fechas en diferentes regiones de nuestro país, ¿no? Que se viven de muy distintas maneras. Entonces, efectivamente, decía Nadia, ¿no? En lo contemporáneo, cómo hasta estas mismas tradiciones se han ido modificando y también se han ido usando, como dicen, el despojo, la reapropiación de la cultura a través de lo que fue hace unos años con lo de James Bond, que ahora se quedó en la tradición, ya parece, de la Ciudad de México, con las películas, ¿no? Que también decían, bueno, y todos estos ingresos, ¿a quién se los queda y no regresa a quienes en origen hacen estas tradiciones? Y sin embargo, pues sirvió para que muchas nuevas generaciones reconocieran estas prácticas, ¿no? Algunos por ahí, o sea, es interesante también cómo podemos dialogarlo. Gracias, Jessy. Pues sí, hilando un poco esta parte que comentan, tanto Nadia como Jessica, precisamente a partir de estos festivales recorridos de día bueno, que los manejan como festividades y recorridos de Día de Muertos, ¿qué tan válido es precisamente este tipo de manifestaciones en el entendido de que efectivamente es una cuestión aparentemente de mayor, enfocada más bien a la cuestión turística y como bien dice Jessica, a la cuestión mercantilista, y que pues finalmente estos beneficios no los ven quienes a final de cuentas desarrollaron o conservaron y preservaron esta parte de esta manifestación cultural de Día de Muertos y que por ello la UNESCO la declara patrimonio inmaterial. ¿Qué tan válido es estas nuevas manifestaciones, como ya mencionó Jessie? Uy, pues me meten en un... creo que hay dos elementos. Uno es hablar de lo contemporáneo en el sentido de lo que va generando la comunidad. Es decir, los jóvenes en las comunidades van generando nuevas modalidades, nuevas formas para el patrimonio. El patrimonio no es algo escrito en piedra, ¿no? Es decir, no, la fiesta de muertos tiene que ser de cierta manera porque cuando se hizo un discurso para justificarlo ante la UNESCO, se dijo, la ofrenda debe ser de tal manera, etcétera, ¿no? Pues es cambiante, ¿no? Porque la cultura es cambiante, toda la cultura es cambiante. Ese es un elemento, ¿no? Que es algo importante de reconocer, ¿no? Es decir, le damos un valor al patrimonio a partir de estos discursos que vamos elaborando en torno a él. Y a quienes se deben consultar para crear estos discursos, desde mi perspectiva, es a las comunidades, ¿no?
Es decir, es hacer una investigación con las comunidades, trabajar con ellas, porque yo estoy segura de que las comunidades ya conocen el valor de su patrimonio. Y otra parte, por supuesto, pues es la banalización, ¿no? Conocemos cómo a partir de esta película de James Bond se comenzó a hacer esta desfile del Día de Muertos, en el que muchos se pintan la cara de cierta manera. Y entonces, ahí hablaríamos de qué? Hablaríamos todavía de un diálogo, pero de un diálogo que viene de otra parte, de un diálogo que viene desde afuera, ¿no? Entonces, es un fenómeno complicado. A mí me parece que al estar ustedes dando a conocer todas estas nuevas formas contemporáneas, pues están hablando de aquello que no viene desde lo banal, desde Disney y desde James Bond, ¿no? Me parece que es desde ahí desde donde se debe partir. Gracias, Emilia. Muchas gracias por tu respuesta, que por supuesto coincidimos en esa parte de que a quienes se les debe de consultar en todo momento respecto a estas cuestiones y muchas otras, ¿no? Es a las comunidades. No sé, Dianita, no sé si te gustaría leer el comentario que nos hacen en Face, por favor. Claro, es de es de Diana Martínez y comenta, entonces, en ese sentido, el sincretismo no es imposición, sino una transformación de las tradiciones que toman parte de dos culturas, por ejemplo, en el caso que se comentaba del cristianismo y las mesoamericanas. Pues sí, digo, obviamente estamos hablando de la imposición es decir, se queda encima lo que impone el conquistador, ¿no? Lo que impone el imperio, ¿no? Pero al mismo tiempo que se impone la idea, viene por debajo todo lo de los pueblos originarios, ¿no? Es decir, obviamente no podemos negar la conquista y no podemos decir que no hay una imposición, pero sí hay este diálogo que se va reelaborando y que va creando todas estas nuevas formas. Muchas gracias, Emilia. No sé si mis compañeros de aquí de la sala tengan alguna pregunta, algún comentario. Marco Morante, Jessy, Nadia, Gavino, no sé si todavía siga por ahí. La misma Diana. Sí, bueno, yo más bien agradecer también esta posibilidad de abrir los diálogos y cuestionarlos, ¿no? Cuestionar los discursos, cuestionar también nuestras prácticas y también en un momento dado reconocerlas y si fuese el caso, pues reafirmarlas, ¿no? Yo creo que pues esperamos haya más oportunidades, pensábamos un poco el año pasado tuvimos una charla sobre la importancia del Cempasúchil y cómo es que hemos dejado de ser los productores, pues sí, los a nivel mundial principales y cómo es que se han ido apropiando otras culturas de esta producción. Y justo ayer por el plantel Centro Histórico hay una expoventa, ¿no? Del Cempasúchil y llevan pura maceta y en estos días salieron una serie de infografías con relación por qué es importante comprar la flor de corte, le dicen, ¿no? Que
pero creo que son varias reflexiones y pues más bien ojalá, maestra, podamos seguirla por ahí en las reflexiones que tenemos que hacer en estos días y en el constante, ¿no? De nuestra cultura, nuestra apropiación, reapropiación, transformación, en fin, ¿no? Gracias de verdad y pues la UACM es su casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, Emilia, no sé si gustes darnos un comentario final o una reflexión final que nos quede de tarea para llevárnosla a casa para estos días y para el resto, pues, de estas disertaciones que hemos querido compartir con el público. Pues bueno, antes que nada, darles las gracias, ¿no? Por esta invitación. Creo que hay un elemento fundamental cuando hablamos de sincretismo, que es cómo nos aceptamos unos a otros como sociedad. Es decir, cómo al crear estos diálogos, esta dialéctica, podemos ser más amables y solidarios unos con otros, ¿no? Y cómo al recordar a quienes hemos dejado en el camino, podemos buscar un sentido de lo que ellos dejaron, ¿no? Y es importante recordar a los muertos y conmemorar su presencia en ese sentido de qué nos dejaron, qué nos dieron y cómo se va componiendo nuestro patrimonio a través de todas estas herencias culturales, ¿no? Pues les agradezco mucho y pues, espero que todo el mundo siga viendo el evento a través de las redes sociales. Gracias. Muchas gracias, Emilia. Gracias por tu excelente participación y por compartirnos pues esta parte de que forma pues una investigación que tú estás desarrollando desde tu doctorado y que pues somos afortunados en que tú vengas a compartir todas estas investigaciones que estás realizando. Y bueno, damos las gracias a quienes nos siguieron por Facebook Live. Gracias por sus comentarios, por el habernos seguido. También damos gracias a los compañeros enlaces de las diferentes sedes de la UACM, a Jessica, Nadia, a Gabino, a Rogelio, también a Diana, que está aquí en los controles, diríamos, y también a Marco Morante, quien también es apoyo técnico. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en estas transmisiones que vamos a tener a lo largo del día y el día de mañana. Los invitamos a las 4 de la tarde a una presentación de cuentacuentos que se titula ¿Qué te cuento, Flequita? Espectáculo de narración oral. Presentado por Marco Antonio Vázquez Marconio. Vamos a estar en Facebook Cultura UACM. También y posterior a esta presentación vamos a tener a las 6 de la tarde Niña cuando yo muera. Es un homenaje a Francisco Toledo con cuentos y cantos de la tradición oaxaqueña por Itacate de Cuentos. El día de mañana continuamos con nuestra programación e iniciamos a las 13 del día, a las 13 horas, a la 1 de la tarde, con la pasarela de disfraces, hashtag Chida tu Calaca, realizada con videos enviados por la comunidad de la UACM. A las 4 de la tarde, presentación especial del Festival Flores para los Muertos, a cargo de TAP y Compañía de Danza Contemporánea Quichpam, presentada para el programa del Festival Metamorfa. También va a contener cápsulas informativas con entrevistas en talleres tradicionales de la Ciudad de México sobre elementos de las ofrendas y altares mexicanos y presentaciones de danza. A las 5:30 vamos a tener presentaciones de distintas danzas tradicionales en México, Los Diablos de la Costa Chica de Guerrero, Chantolo de la Huasteca, Fandango de Varitas de Santiago Tultepec y Azteca por el grupo de danza folclórica Matices de Nuestra Tierra. Y vamos a cerrar esta programación a las 7 de la tarde
con Flores al Viento, intervención audiovisual de cine a mano y música en vivo, y presentan Arturo López Pío con la intervención visual y Juan Pablo Villa con la intervención sonora. Y bueno, me parece que Dianita me mandó un mensaje. Dianita, no sé si gustas leerlo. Ah, bueno, ya. Rogelio Estrada, que también es compañero de difusión cultural, enlace de Casa Libertad, pues nos manda muchos abrazos y nos manda felicitar. Y bueno, también Diana Martínez nos da las gracias por esta transmisión y esta charla. Y bueno, pues así cerramos el inicio de nuestra programación de Metamorfa.